Aquí estamos en una nueva mañana, el primer café en cooperativa, y aquí me traen un mensaje para comenzar. Vamos inmediatamente a contarlo porque según el Ministerio del Medio Ambiente, el basural Santa Marta se cerrará. ¿Qué hacer con la basura de 7 millones de personas? Es una de las nuevas preguntas que investiga el diplomado en Gobierno y Sociedad que imparte la Universidad Alberto Hurtado. Educación Continua, Universidad Alberto Hurtado. Y ya están frente a frente aquí en el primer café en una nueva mañana en cooperativa los señores Eugenio Guzmán, sociólogo, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, consejero de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. ¿Mantiene los mismos cargos para este año? Sí. Ya. ¿No tenía alguna platita ahorrada ahí en AC Inversion? Desgraciadamente no tengo ninguna plata. Pura deuda. ¿Y qué hace con el excedente de la remuneración mensual? Oye, si no quedan accidentes, güey, de que yo tengo 7 cabros chicos. 7, ¿Sí? Parece, uy, este niño. Ah, Sí. ¿o demócrata cristiano? Sí, pero ¿cómo andamos ahí? ¿Cómo andamos? Ya, Camilo Escalona, ex senador de la República, ex presidente del Senado, vicepresidente del Partido Socialista y candidato, no sé. ¿Cómo está, Camilo? Muy bien, buenos días. Los candidatos a... Tengo mayoría de ex. ¿Sí? Claro, pero sigo siendo vicepresidente. ¿Pero candidato a algo o no? Todavía no. ¿No? No he decidido. Pero puede ser. Ay, estoy dudoso. Pero ¿Cómo? se lo están pidiendo, ¿no? Porque Estoy eso es importante. La patria lo pide. Como decía don Arturo, no quiero, no debo ni puedo, pero si me lo ofrecen, póngamelo en el sombrero. ¿Ah? Estoy dudoso. Don Jorge Correa Sutil, militante demócrata cristiano, abogado, consejero del Colegio de Abogados de Chile. Muy buenos días, don Sergio Campo. Aquí estamos, de vuelta en marzo. Sí, pues. Sí, pues, se nos vino encima ya. ¿Fue dejar los niños al colegio o ya no tiene Ya niños? no tengo niños de colegio, Ya. no. ¿Y nieto? Tampoco, espero tenerlos. Ya. Espero tenerlos para llevarlos al colegio. ¿Y ahorros al 5% o 7%? Tenía, ¿no? No, los míos están en mejores tasas que eso. ¿Sí? Sí, pero no puedo contar. Ya. Tenga cuidado nomás, porque... Oiga, mandémosle cariño a doña Cecilia Rovaretti. Que vuelva pronto. Que vuelva pronto. Claro. Que me echamos de menos aquí. Me deja a mí hasta las 10 de la mañana. ¿Ah? Está buena esa consigna, que vuelva. Que vuelva. ¿Sí? Estoy computando. Que volvamos todos, dice Camilo. Es que a él lo mandan al subterráneo si vuelve el candidato. No, ya no. ¿Ah, no? No, ahora ya no, ya. No. ¿Están reconciliados con Ricardo Lagos, Camilo Escalona, para hablar así más directamente, evitando el lenguaje críptico? Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Ya. Pero ¿se están abriendo los espacios para Ricardo Lagos? ¿O está observando, por ejemplo, que Va a echar a la cancha chica al tiro, dice usted, Sergio Campo. un elemento que forma parte, digamos, de la campaña presidencial de Estados Unidos? Que la señora Hillary Clinton, que probablemente le ganaría a Donald Trump en las elecciones de noviembre, tiene un hándicap en contra, han dicho algunos analistas, que ese sería especialmente el de las generaciones jóvenes, que son como los rebeldes, como los indignados, como los molestos. Y aquí hay una masa electoral joven que es muy, muy potente, que se ha abstenido de votar hasta este momento, que no concurre con esto del famoso voto voluntario. ¿Podría ser ese un escollo para Ricardo Lagos? Claro, pero el liderazgo político creo que no tiene que ver con las edades, porque esos jóvenes a los que usted alude, Sergio, se identifican con el senador Sanders, que es el mayor de todos los candidatos. Él es senador desde el año 91, antes fue diputado y tiene 75 años. Entonces es un movimiento, como bien usted señala, masivo de jóvenes que no están traumados por el periodo anterior de la Guerra Fría o de las generaciones que, como Hillary Clinton o su esposo, protestaron contra la guerra de Vietnam en los 70 y luego estuvieron marcados por la aguda confrontación del 70 y de los 80 de los gobiernos de Reagan. Es una generación que piensa completamente de otra manera, porque ya no existía la Unión Soviética cuando crecieron, ya no había Guerra Fría. Ya han evolucionado hacia una persona que se define como socialista, como el senador Sanders. Entonces, en los Estados Unidos, y en particular en el caso del Partido Demócrata, se presionan internamente dos demandas por la igualdad. La igualdad de género, que es muy fuerte en la propuesta de Clinton, de Hillary, muy fuerte. No exclusiva ni excluyente, pero creo yo esencial por la propia figura de la candidata Hillary Clinton. Y una demanda contra la desigualdad, que es la que representa el senador Sanders.
y son personas, Hillary Clinton no quisiera ser descortés, pero es una persona que está cerca de los 70 años, y Sanders hace rato que cruzó esa barrera. Entonces, yo creo que las personas que en nuestro país tratan de mostrar la idea de que este es un conflicto generacional, lo hacen más viendo con un cierto interés individual. Pero no tiene que ver más con la identificación con el establishment como ocurre con la señora Hillary Clinton. O sea, con los que han tenido el poder, con las cúpulas que manejan la sociedad, claro, la política. Pero resulta que el electorado de Clinton es el mismo electorado de Obama. Y vamos a descalificar a ese movimiento porque Obama estuvo 2 periodos en el Congreso. ¿Cuántos siglos nos costó la reivindicación de los derechos raciales en Estados Unidos? Que incluso continúa hasta hoy, bajo las condiciones de un gobierno presidido por una persona de raza negra. Sigue los abusos policiales contra los negros, han habido incluso sublevaciones en algunas ciudades por los abusos de la policía contra los negros. Y por eso vamos a decir de que todo lo que representa Obama, entre comillas, el establishment, no es así. Buen punto, Eugenio Guzmán. Sí, no, por cierto. Yo agregaría otro factor que depende de quién tengas al frente. O sea, evidentemente ese electorado que tampoco tiene tanta costumbre de ir a votar, ese electorado joven, hay bastante evidencia que te muestra que las personas van a votar son las mismas que han votado antes. Hay como una especie de condicionalidad, ¿ya? No es llegar y movilizar a esa gente para que efectivamente vaya a votar. Es cierto que en esta primaria se ha movilizado mucha gente en ambas primarias, pero depende de tú que tienes al frente. Y al frente, ¿a quién tienes? Tienes a Trump, que es un tipo que está desordenando mucho las filas del mundo conservador norteamericano, porque a final de cuentas, ¿quién es Trump? ¿Es conservador? No. Es un tipo republicano a los Pat Buchanan. Bueno, puede ser que representa esos indignados de las clases medias más de derecha, enojados ya contra el establishment. Algunos lo han caracterizado como fascistoide incluso. Bueno, por eso que te digo, o sea, pero él se ha encargado, ¿no es cierto?, de ir desestimando todo ese tipo de cosas, pero igual saca un 30 y tantos %. Él no ha logrado, hay un 60% ahí que está dando vuelta. Y por el otro lado, bueno, si la alternativa es Hillary Clinton y Trump, bueno, hay dos posibilidades, o esa gente que esos jóvenes pro Sanders se pueden quedar en la casa. Entonces, también la cosa es contingente o está asociada a quien tú tengas al frente. Ya, y don Jorge Correa, ¿cómo ve esta generación de jóvenes que no han votado en las elecciones teniendo la posibilidad de hacerlo? Digamos, se han abstenido de participar en el proceso porque consideran que eso forma parte de una situación que ha creado la clase política y ellos como que están al margen o no se sienten motivados. Habrán distintas razones para no participar, ¿no? Es relativamente misterioso para mí, Sergio. Yo no me atrevería a dar una hipótesis clara. Yo los quisiera ver incorporados en la arena política. Las generaciones o los candidatos que han buscado representarlos más bien se han ido desinflando, ¿no? Velasco, Meo, yo diría que hoy día son fenómenos fuertemente a la baja. Y es probable que un país pero que ahí hay tiene situaciones de irregularidades que presuntamente cometieron tanto Velasco como Meo. Por cualquiera sean los motivos, pues yo diría que antes... De Giorgio Jackson, por ejemplo, que figura a la cabeza de la encuesta, ¿es un síntoma de algo o no? Ya, pero es un síntoma de búsqueda de renovación. Yo creo que el propio fenómeno de Sanders y sobre todo el fenómeno de Trump es un fenómeno que responde a eso, que responde a la búsqueda de alternativas distintas, renovadas, desafiantes, pero que yo creo que a la larga, Sergio, por lo menos en Chile por bastante tiempo, y sobre todo en periodos de tensión o de fricciones o de cierta crisis, es muy difícil que esos liderazgos que son entretenidos, que son desafiantes, que son vocales, estoy pensando más en Boric que en sí. Pero que se limitan, yo diría, más bien a demostrar el descontento, el desparpajo, la insolencia, el desafío. Yo creo que no generan adhesiones de aquella, pueden generar empatía, pero no generan adhesiones de liderazgo. Por eso que siguen persistiendo figuras antiguas de la política chilena, ¿no es cierto?, como son Ricardo Lagos y como son Sebastián Piñera. La búsqueda al final de un presidente de la República no es la búsqueda de un tipo con el cual tú empatizas o que te parece
choro que diga cosas desafiantes y hasta hilarantes y insolentes, digamos, pero que no son capaces de construir política. Sí, déjame agregarte. La búsqueda de construir un nuevo orden, la búsqueda de construir nuevas expectativas, etcétera, no pasa por decir que son todos unos imbéciles o que son todos unos machistas o que son todos unos corruptos. No pasa por una política responsable. Eugenio Guzmán. Sí, déjame agregarte algo. Además, adicionalmente, mientras ellos no rompan... Mira, la política se constituye, si uno pudiera hacer una línea recta, que no es recta, siempre esto es bien curvilíneo, que tú pasas de lo que son movimientos sociales, o movimientos en general, a partidos. Y partidos que significa cuadro, estructura, sede, organización, logística. Y hasta el momento, si tú te fijas, lo que vemos en estos líderes, primero, es que todavía están en la etapa de movimiento. O sea, la constitución como partido es un paso en términos de estructura mucho más complejo, porque las elecciones tú requieres mucho más estructura. Y lo segundo, yo creo que también se ha exacerbado esto de Boric o de Jackson, en el sentido de que, claro, salen muy bien evaluados en las encuestas. Primero, asumiendo que todas esas personas que dicen que los apoyan van a ir a votar, pero en segundo lugar, con porcentajes bastante bajos. Si tú calculas, por ejemplo, cuánto era la evaluación de personajes, entre los que estaba Camilo y mucha otra gente en los 90, eran porcentajes del 70%, ese era el promedio. Y hoy día estamos hablando del 40% de evaluación positiva. Entonces también no hay que exacerbar la cifra, no sé si me explico. Y entonces desde ese punto de vista yo creo que hay dos problemas. En Podemos, por ejemplo, en España, que es como el modelo que es como el fantasma que figura o el paradigma que habría que copiar. Bueno, Podemos en la última elección sacó 23 o 25 senadores, 60 diputados. Entonces, para constituir ese tipo de fuerza, bueno, uno diría, bueno, señor Boric, señor Jackson, bueno, ustedes deberían llegar por lo menos a tener 6 senadores, unos 20 diputados, cosas por el estilo. Entonces, yo creo que hay una gran tarea y estamos poniendo demasiadas expectativas a eso. Ahora hay una situación que uno la ve, digamos, desde fuera del mundo de la política, esta comunión entre la sociedad civil y las cúpulas políticas, las que están, digamos, a cargo del poder en todas las instancias. Cuando uno ve, por ejemplo, que la dictadura comenzó su deterioro en alguna medida porque el movimiento sindical fue una especie de catalizador del descontento social. El Comando Nacional de Trabajadores, la Confederación de Trabajadores del Cobre en ese tiempo, Rodolfo Seguel, en fin, y todo eso, 1983. Pero después los partidos políticos se van haciendo cargo, digamos, en un espíritu democrático, de alianza estratégica mucho más amplia, hasta que culmina todo este proceso con el plebiscito y con la elección de Patricio Elwin. Y aquí también hoy día observamos que todo este fenómeno de discusión de reforma educacional, reforma tributaria y otros cambios, también tuvo su génesis, digamos, en la sociedad civil. Entonces la pregunta que uno se hace, Camilo Escalora, si en este momento hay comunión entre la sociedad civil y el mundo político, y si en ciertos momentos también hay como una especie de choque entre la placa de Nazca y la placa continental, haciendo una analogía con la situación telúrica de nuestro país, ¿o no? Sí. Saquemos los terremotos al lado del para que no nos asustemos, ¿no? Claro. Yo miro las cosas de la siguiente manera, siguiendo esta metáfora. Yo regresé clandestinamente a Chile el año 82. Efectivamente en Chile, como decía Pinochet, no se movía un dedo, no se movía una hoja sin que lo supiera. Para ser más exacto, yo regresé en febrero del año 82. Y a los poquitos días fue asesinado Tucapel Jiménez. El 25 de febrero de 1982. Y no pasó nada. La dictadura controlaba la situación. El Festival de Viña del Mar está dedicado a Rafael Acarrá, que bailaba con sus niños caliente, ¿no? Entonces, y el año 83 el país fue otro país. ¿Qué pasó entre medio? Se derrumbó el sistema económico del país.
La crisis del 82. La crisis comenzó en junio del 80 y en los primeros síntomas, en mayo-junio del 82, y el modelo se quebró, literalmente se quebró en el segundo semestre del 82, y las clases medias, por el derrumbe del tipo de cambio, sufrieron el impacto directo en el primer semestre del año 83. Y efectivamente, como bien tú dices, el movimiento sindical las convocó a protestar y la gente salió a la calle. ¿Pero quién salió a protestar? Salieron a protestar los sectores urbanos, los sectores medios de la población, los que se habían arruinado, los que estaban cesantes, a los que en un cierto momento de espejismo pensaron que el modelo iba a funcionar y que se encontraron con que el modelo se había derrumbado. Entonces, a partir de ese momento, los partidos políticos dejaron de ser estructuras clandestinas y pasaron de ser, entre comillas, disidentes a ser partidos políticos de hecho. No de derecho todavía, pero de hecho. El año 83 la dictadura tuvo que aceptar el funcionamiento de los partidos. Algunos los perseguía y los reprimía todavía, pero tuvo que aceptar expresiones, incluso del Partido Comunista, a través del MDP y de todos los partidos de oposición. Entonces son cosas que se juntan. O sea, yo entiendo que la nueva mayoría hizo un esfuerzo para recoger la demanda que había en la sociedad. Una demanda contra la desigualdad, una demanda por una nueva educación, una demanda por establecer una sociedad más justa. Ahora, lo que pasa es que eso no se hace de un día para otro. Modificar las estructuras de la sociedad es un proceso muy largo en el tiempo. Entonces, efectivamente, había una fuerte tensión en la nueva mayoría durante todo este tiempo, entre las personas que piensan que las cosas se pueden resolver de inmediato y quienes piensan que este es un proceso más largo, extenso y dilatado en el tiempo. Y sobre este proceso se colocó la mancha de la corrupción, porque los casos, primero Penta, Cabal, Soquimich y todos los casos, incluyendo este que ahora conmocionó al país hace 2 o 3 días atrás, o sea, porque la rueda sigue girando, todos los casos de malas prácticas, de falta de la corrupción o de abusos de diferentes naturalezas, explotaron del 14 para acá. Habían otros antes, pero en la entidad que tuvieron, difícil que hubieran habido algunos antes, como saber con detalle cómo se hacían las boletas, cómo se burlaba los mecanismos legales, cómo se financia regularmente la política. Entonces, el proceso se complejizó, porque junto con la lucha contra la desigualdad surgió una necesidad nueva, de transparencia. ¿Estamos en eso, Eugenio Guzmán, en esa pugna en este momento, no? De buscar transparencia, buscar la igualdad, buscar la justicia social, como afirma Camilo en su exposición discursiva. No, ciertamente. No, yo estoy de acuerdo con eso. La pregunta es cuáles son las formas o los métodos que tú tienes para, sin dañar o para construir confianza, tú avanzas en transparencia, avanzas en acuerdo, pero precisamente construyendo confianza. Y también qué métodos, que no sean pirotécnicos. Sí, estoy de acuerdo. O sea, me pongo un ejemplo. O sea, esto de que yo de repente soy escéptico, esto de que, por ejemplo, que la Cámara o el Senado adopta una posición de, bueno, que todo se transparenta, todo... Está bien, puede ser bueno, pero yo creo que es más de gestos y de acciones concretas. Y claramente declaraciones como las de Boric no contribuyen a esto. Pero Sergio, si uno... Jorge Correa Sutil. Yo creo que hay un tremendo capital político en la opinión pública chilena, que es su escepticismo, contra el cual todos critican. Si uno mira los humoristas del Festival de Viña, digamos, tiene la sensación de que en este país sería muy fácil construir un nuevo liderazgo de reemplazo, que basta con desafiar a las nuevas autoridades prometiendo igualdad y mostrándose desde la limpieza, digamos. Y que está a punto aquí de aparecer el humorista que va a acaparar todos los votos, o la figura emergente que va a salir desde la nada, digamos. Yo tengo la sensación de que la sociedad mira con mucho escepticismo a aquellos que le prometen desde fuera renovar enteramente la política chilena. Y yo creo que mira con realismo
de que la política y los negocios van a ser actividades relativamente limitadas y menos épicas de lo que eran en los periodos que Camilo está describiendo. Yo tengo la sensación de que esta cierta nostalgia de que vamos a volver a una política plena de credibilidad, con un 80% de las personas o más votando, con una nueva épica para la construcción del país. Yo no quiero decir que la política sea una especie de negocio de administración del poder, pero quiero decir que yo creo que estamos y yo creo que afortunadamente estamos lejos de volver a ese pasado. Yo tengo la impresión de que la política va a ser una actividad relativamente más oscura, algo menospreciada, sobre la cual se yergue alguna esperanza, pero también mucho escepticismo, y que nos vamos a mover mucho tiempo por eso, porque cada persona ha ido recuperando una autonomía, una capacidad de crítica, y un cierto escepticismo y autonomía que son producto de la modernidad y que finalmente yo creo que son bastante valiosos. Y en todo esto, el populismo no es una amenaza que pueda aparecer un candidato, digamos, que regala 40.000 banderas para un partido de Chile en el Estadio Nacional, que va a solidarizar con los del norte, entregar ayuda con guantes blancos ahí, con cajas de mercadería. En Chile siempre existía una franja electoral para eso. Camilo Escalona. En la primera elección, tan polarizada, de guante blanco, pero polarizada en términos de las opciones, el 89, entre don Patricio Elwin y Hernán Vigi, nadie se golpeó en la calle, pero estaba claro que eran dos opciones claramente diferenciadas. Incluso en ese escenario hubo un candidato populista que sacó 15%, que fue Francisco Javier Errázuriz. Un 15% que era 1 millón de votos, además. 1 millón de votos. Conocido como Fra en su momento. ¿No? Un séptimo de lo que... Un y séptimo luego el 93 no se expresó en uno solo, pero en 2 o 3. ¿No? El candidato Magnef, por ejemplo, que tuvo el mérito de colocar el tema ambiental en el debate. José Piñera, que intentó representar los sectores más... Autor del plan laboral. Más duros del antiguo régimen. Entre todos ellos, juntaban perfectamente bien más de 15%. Entonces, en nuestro país yo creo que habrá un candidato populista que va a estar entre el 15 y el 20% en la próxima elección presidencial. Ahora, comparto con Jorge Correa que la crítica al sistema político que hay actualmente tiene en su contenido un fuerte grado de escepticismo. O sea, la gente no va a comulgar con ruedas de carreta, mayoritariamente. No va a haber aquí un salvador providencial, entre comillas. Yo estoy seguro que para conducir el Estado se necesitan, y la ciudadanía las va a respaldar, alternativas políticas que den seguridad, que no van a improvisar, que no van a jugar con el destino de los chilenos, que no se van a robar la plata del Estado. O sea, yo creo que de todas maneras las grandes opciones nacionales que han estado vigentes van a ser las preeminentes, independientemente que va a haber, creo yo, como ha sido en las otras elecciones anteriores, va a existir una alternativa de un candidato populista de todas maneras. Esperamos opiniones de quienes están escuchando hasta ahora el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Eugenio Guzmán quiere opinar. Ya. Sí, nos vamos enseguida después a nos contar vamos a unos mensajes y después seguimos. Oye, no, es que, a ver, estando de acuerdo que el público, como todo proceso de modernización, el elector y en general la sociedad es más escéptica, es más desconfiada, todos los atributos propios de la modernidad. Sin embargo, eso con un mundo político que se hace más que escéptico, se hace pirotécnico, eso no es bueno. O sea, me explico. Por ejemplo, la actitud de Macri en estos días, que has dicho, mire, yo no les prometo nada, yo voy a tratar de arreglar esto, yo no, de alguna manera, estar mandando señales de seriedad, de austeridad, acá estamos en un problema. Yo creo que ese es el tipo de mensaje de candidato que le hace bien a la política, no aquellos que o los partidos que entran en una trinchera de estar utilizando los mismos mecanismos que ese público se entretiene, pero se escandaliza y nuevamente hacen de la política una especie de circo.
Yo creo que ese factor es bastante relevante también de modernización por parte del elector, del mundo político, en este caso los representantes. ¿Perderías hasta un 40% de tu bono? Aprovecha los beneficios tributarios del APB e inviértelo en Principal Financial Group, número 1 en APB en Chile y líder global en inversiones y pensiones. Decídete y duerme tranquilo. Pide tu crédito de consumo Copeuch hasta en 84 cuotas y continúa construyendo tus sueños junto a tu familia. Copeuch, unidos por lo que quieras. Volvemos en un instante, el primer café de una nueva mañana en Cooperativa. Aquí están los señores Eugenio Guzmán, Camilo Escalona, Jorge Correa Sutil para tomar el segundo café de esta jornada. Marcos Concha tiene la palabra sonora. Gestión escolar, políticas educativas, pedagogía y didáctica son algunas áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado y educación continua. Facultad de Educación, Universidad Alberto Hurtado. Llegó marzo, llegó marzo, llegó... Hay que pagar cuentas, hay que pagar cuentas, hay que pagar... Este mes con Copeuch sueña más liviano. Pide tu crédito de consumo Copeuch hasta en 84 cuotas y continúa construyendo tus sueños junto a tu familia para que marzo sea mucho más relajado. Infórmate en copeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Copeuch, unidos por lo que quieres. 51 ovejas, 52 ovejas, Diego, 53 ovejas. Quiero dormir. ¿Ah? Silencio. Ya, 54 ovejas. Diego, invierte el bono en Principal y duérmete tranquilo. ¿Perderías hasta un 40% de tu bono? Este año inviértelo en Principal y aprovecha los importantes beneficios tributarios del APB. Ahora dormirás tranquilo. Principal Financial Group, número 1 en APB en Chile y líder global en inversiones y pensiones. Total de activos incluye activos de Cuprum, AFP, Asociación de Fondos Mutuos y Superintendencia de Pensiones. Diciembre de 2015. No te pierdas la venta especial de vinos en la Vinoteca. Solo en nuestra bodega de Manuel Montt 1452. Exclusiva venta de saldos de bodega. Todos los vinos con un 50% de descuento. Imperdible. Ven y aprovecha el super descuento que la Vinoteca de Manuel Montt tendrá los días jueves 3 al sábado 5 de marzo. La Vinoteca, la mejor selección de vinos chilenos. Los viajes a dejar a los niños al colegio, los paseos de fin de semana, las idas al cine, las juntas con los amigos, las salidas a comer. En marzo vuelven muchas cosas buenas. Volvió Toyota Sale. Modelos espectaculares con bonos imperdibles. Cotiza el tuyo en toyota.cl o acércate a cualquiera de los concesionarios Toyota a lo largo del país y aprovecha la oportunidad de tener el modelo Toyota que siempre quisiste. Apúrate, el tiempo pasa volando y Toyota Sale es solo hasta el 31 de marzo. Aprovecha hoy Toyota Sale. Loto presenta Jubilazo, 1 millón mensual para los mejores 20 años de tu vida. Loto sigue creciendo. Ahora te da 6 nuevas oportunidades para ganar en cada sorteo. Partiste a jugarte un loto, pero con Jubilazo. Hotel Sheraton Santiago ofrece la mejor estadía en la capital, junto a su resort urbano, el mejor de la ciudad en su especie. Obtendrá la mayor comodidad con habitaciones de la más alta tecnología, además de un merecido relajo con piscinas al aire libre, piscinas temperadas, gym y spa. Disfrute de su restaurante y mucho más, con una tarifa especial para los pasajeros de provincia, que incluye habitación clásica, desayuno buffet, internet sin cargo y acceso a su fitness y spa. Visite sheraton.com/Santiago y haga sus reservas en línea, mencionando el plan provincia. Mi amor, tampoco que se demoró en maquillarse. ¡Esto hay que celebrarlo! Con American Express, cualquier razón es una buena razón para salir a comer. Ven a Santiago Dining Week, del 7 al 20 de marzo. Tu oportunidad para disfrutar de los mejores restaurantes de Santiago con un menú de 3 pasos a precio fijo especial. Obtén un 20% de descuento abonando con tu tarjeta American Express, haciendo tu reserva en santiagodiningweek.com. Además, aprovecha la reserva anticipada exclusiva para clientes American Express del 29 de febrero al 6 de marzo. Estés donde estés, usa tu tarjeta American Express. Bases y condiciones de la promoción en santiagodiningweek.com. Ahora en tu mesa, salud, sonido y sabor.
Sal líquida Tatio, 0% sodio. Sí, líquida y sin sodio. Dos grandes ideas juntas en un práctico envase con dosificador spray para sazonar tus ensaladas como nunca antes y con todos los beneficios del potasio. Ayuda a eliminar el exceso de sodio, a disminuir la presión arterial, mejora el funcionamiento renal y más. Una idea 100% chilena y 0% sodio. Sal líquida Tatio, tradicional, más salud, buen sabor. ...18 grados... ...18 grados en Santiago... Cooperativa... ...26 minutos para las 10... ...26 minutos para las 10... Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy... ...en una nueva mañana en Cooperativa... Estamos de vuelta en una nueva mañana en Cooperativa, el primer café, para contarle que está abierta la oportunidad para pedir un crédito de consumo en Copeuch hasta en 84 cuotas y continuar construyendo los sueños junto a la familia. Copeuch, unidos por lo que quieres. ¿Perderías hasta un 35% de tu bono? Aprovecha los beneficios tributarios del APB e inviértelo en Principal Financial Group número 1 en APB en Chile y líder global en inversiones y pensiones. Decídete y duerme tranquilo. El que se fue a dormir tranquilo anoche fue Andrés Saldívar. Dijo, ya, me voy. Dijo, tengo sueño, me voy a dormir. Bueno, ¿por qué estamos citando a Andrés Saldívar? Porque hasta tarde anoche se estuvo discutiendo esto de la reforma laboral. El gobierno repuso el concepto de las adecuaciones necesarias a la reforma laboral. No hubo un acuerdo transversal en la nueva mayoría y se mantiene la insatisfacción de un sector de la democracia cristiana por la titularidad sindical de los beneficios. En fin, estamos aquí con Eugenio Guzmán, Camilo Escarona, Jorge Correa Sutil. Yo les pido que se pongan los fonos para escuchar algunas lecturas que se hicieron de estas gestiones a nivel del Senado de la República. Y porque esto fue muy tarde, seguramente ustedes no estaban muy enterados, o si no estaban muy enterados, aquí va a haber precisión de conceptos. Vamos, primero con el senador Juan Pablo Letelier, ¿sí? El primero que tenemos, ya, lo escuchamos entonces. Senador Juan Pablo Letelier, Andrés Alamán, la ministra Jimena Rincón y finalmente Andrés Saldívar. Lo vamos a escuchar aquí en un compacto preparado por don Marcos Concha. Ha quedado claro que el objeto de las adecuaciones es para que el trabajador o trabajadora realicen las funciones para las cuales están contratadas. Es decir, en nuestra interpretación se cierra cualquier alternativa a lo que son los reemplazos internos, que ha sido lo que ha estado en el debate. Es decir, no los pueden cambiar ni de lugar de trabajo, ni cambiar las funciones que desempeñan habitualmente. El texto no dice eso. Aquí la discusión era una sola. El gobierno presentó una indicación estableciendo claramente el concepto de adecuaciones necesarias. Y ese concepto hoy día está de vuelta en la indicación. Por lo tanto, en esta materia prevaleció el criterio del gobierno y de la democracia cristiana. El resto es música. Quiero insistir que aquí tenemos una nueva redacción que a nuestro juicio deja claro que no se pueden realizar adecuaciones de funciones, vale decir, el famoso reemplazo interno, sino que las adecuaciones pueden ser a los turnos, a los horarios y a otro tipo de organización del trabajo que no afecte las funciones de los trabajadores. En varias sí hay acuerdos. ¿Dónde no hay acuerdo? ¿No puede explicar? No puedo explicar. Por ejemplo, todavía mantengo... ¿En interempresa no hay acuerdo, senador? Hay varias cosas que podremos buscar acuerdos. ¿Todavía? No hay más. No era acostar porque estoy muy cansado. Ya, se fue a acostar, estaba muy cansado, pero el que no estaba cansado esta mañana cuando lo llamamos fue el vicepresidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, Norberto Díaz, quien hizo estos acertos en el diario de Cooperativa. Aquí lo que ha pasado es que ha habido una vuelta de carnero de algunos senadores, una vuelta de chaqueta. ¿De algunos senadores de cuáles? De algunos senadores como los hermanos Walker o como el senador Andrés Saldívar. El senador Andrés Saldívar, el año 81, fue uno de los principales opositores al plan laboral, diciendo que era un plan laboral que afectaba los derechos fundamentales. 35 años después hemos visto a Andrés Saldívar y a los hermanos Walker justificando la debilidad de este proyecto, poniéndole letra chica. Ya. Ahí está la policromía de visiones, de opiniones con respecto a este trámite de la reforma laboral, que ha sido una especie de parto de los montes, ¿o no? ¿Qué dicen los contertulios esta mañana aquí en el primer café? ¿Quién quiere abrir los fuegos? Un parto inducido, dices tú. Otro parto inducido. Jorge Correa Sutil, a ver, estaba tomando nota ahí.
Sergio, yo creo que parte de lo que... Quiero engarzar con lo que decíamos antes, ¿eh? de esta política un poco más realista, un poco más adaptada a una sociedad moderna. Desde esta perspectiva, uno debiera pensar y entender y asumir que la legislación no soluciona los problemas. Establece un cauce para que los problemas se solucionen. Y por lo tanto, todas estas voces que acabamos de escuchar, absolutistas, diciendo que fracasó esta y que triunfaron unos y que perdieron los otros y que qué sé yo, a mí me parece que son voces para titulares nomás. Lo que hace la ley o lo que hace el proyecto presentado por el Ejecutivo es establecer un cauce con un lenguaje relativamente amplio para que los operadores del sistema, Dirección del Trabajo, tribunales laborales, etcétera, vayan solucionándolo conforme a una pauta, no conforme a una solución definitiva que zanja todo. Y esa pauta parece suficientemente amplia y vaga para que vayamos arreglando un poquito la carga en el camino. O sea, el empleador no puede traer trabajadores de afuera cuando hay una huelga, pero si el sindicato no tiene la fuerza suficiente para una huelga total, sino que hay trabajadores de la propia empresa que siguen trabajando, el empleador puede modificar los turnos de esos trabajadores que siguen trabajando, puede modificar los horarios de trabajo, y aquí viene la vaguedad, que yo creo que es una buena fórmula porque deja relativamente abiertas las cosas, y efectuar las adecuaciones necesarias con el objeto de asegurar que los trabajadores no involucrados en la huelga puedan ejecutar las funciones convenidas en sus contratos. O sea, usted no puede destinar a una persona que fue contratada para un trabajo A a realizar un trabajo B porque ese trabajo B está su titular en huelga. Pero puede hacer adecuaciones necesarias. O sea, la fórmula es relativamente ambigua, relativamente vaga, y yo creo que va a permitir que vayamos arreglando la carga dentro de estos parámetros por el camino. A mí me gusta la fórmula. Es un parto de los montes, según nos decía la fábula de Samaniego, que los montes hacían tanto ruido, qué sé yo, y que iban a estallar, a explotar, y resulta que finalmente los montes parieron un ratón. Mira, esa es una tesis más escéptica de lo que aquí está ocurriendo. No, yo creo que Eugenio Guzmán. Yo creo que hay un conflicto, pero yo tengo la impresión de que cuando tú dejas fórmulas ambiguas nunca es bueno. No solamente por el efecto, obviamente por el efecto de judicialización, por una parte, pero evidentemente envías una señal relativamente compleja al sistema económico. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, no es bueno fórmulas ambiguas. Yo entiendo que políticamente es una buena salida, es una buena forma por parte de algunos sectores de decir, bueno, con esto salvamos el punto, tutti contenti, ya, y podemos seguir adelante. Pero yo creo que no es bueno las fórmulas ambiguas desde un punto de vista económico, ni menos desde un punto de vista legal. Ya, Camilo Escalona, ¿qué pasa con este parto de los montes? ¿Es así o no es así? Mira, siguiendo con esta metáfora que tú has incorporado, yo... Que son todas telúricas todo esto. No, que le gustan los terremotos. Vas a ser la primera figura nacional, Sergio Campos. ¿Quién es la figura nacional después de un terremoto? La gente no va a lo NEMI, la gente prende la agricultura con la vieja radio a pila, en la radio en el auto. No me abrumen, no me abrumen. Es el momento de gloria. La cooperativa. Claro, no, si todos lo escuchan esos días. Lógico. Pero ya, vamos Camilo Escalona. No, yo te quería decir que los ratones crecen, ¿ah? Porque si te transforman en guarenes, dice tú. Ya alcanzan dimensiones enormes. Entonces, toda metáfora es limitada, imperfecta, porque ninguna va a reflejar bien exactamente lo que va a pasar. Mira, yo muero en mi ley. Ante las fuertes discrepancias que han habido en la nueva mayoría, hace una semana más o menos me entrevistaron y me dijeron, bueno, ¿cuál es su posición? Apoyar lo que el gobierno proponga. Y muero en esa ley. Apoyo incondicional. Hay que apoyar lo que el gobierno propuso. Algunos verán obsecuencias. Porque no van a estar todos contentos. No cuadra el círculo completo. Es imposible. Ya. Van a haber ángulos de discrepancia y de divergencias que quedan abiertos porque no se puede encerrar toda la diversidad de la vida económica y social en una redacción. Y en esto quiero también ser enfático,
los temas de pendientes del movimiento sindical, de la debilidad que tiene el movimiento sindical frente al poder que tienen las grandes corporaciones empresariales en el país, es una tarea que se tiene que resolver en un proceso legal, no exclusivamente legislativo. Es imposible que la disparidad de fuerzas se vaya a resolver en la discusión de las sindicaciones en Valparaíso. Es mucho más amplio que eso. Ahora, si un dirigente sindical dijera, mire, todo esto está en contra del movimiento sindical y todo esto nos va a liquidar, nos va a asfixiar, nos va a destruir, entonces yo en ese momento pondría atención y diría, bueno, si la ley va a destruir al movimiento sindical, entonces no sirve. Pero nadie lo ha dicho así. No conozco ningún punto de vista de ningún dirigente sindical que diga que esto va a derrumbar, va a destruir, va a desplomar. Pues esta situación... Lo que dicen es que es insuficiente, es que es ratón, es que es chico, que no es lo que pensaban, no es lo que querían, pero todos estiman que va a ser mejor que lo que había. Ahora, no tenemos aquí una situación también que genera aún más desconfianza para la inversión interna y externa. La inversión, entre paréntesis, aquí el sector privado es dueño de más del 80% del Producto Interno Bruto. Es un dato una que observación sobre eso. Sí. Yo creo que lo mejor para la inversión es un proyecto que sea aprobado en Valparaíso con el mayor nivel de acuerdo posible. Lo que perjudica la inversión es que se mantenga un grado de incertidumbre que haga inmanejable la situación, y creo que no es la situación que se va a producir. Ahora, Sergio, perdona, sí. Jorge, Eugenio Guzmán. pero hay un punto, y ahí yo discrepo con Camilo en el sentido de que no es solamente, o sea, yo creo que el tema de la sindicalización frente a las grandes corporaciones, yo creo que ahí no está el problema, o sea grandes grupos económicos. ¿Están las pymes y las microempresas? Bueno, obvio, y eso es lo que vemos en otros temas articulados, o sea, piénsalo en pequeñas empresas que sí van a enfrentar muchos problemas. Entonces, ahí hay dos niveles que es bastante asimétrico. O sea, un paro en una minera privada es problemático, porque el grado de sustitución que hay ahí de trabajadores, aunque pudieran sustituir, aunque hubiera una ley que les permitiera reemplazo, no es tan fácil, por un montón de razones que tienen que ver la estructura, la logística, etcétera. El problema es cuando tú tienes pequeñas empresas. Entonces, desde ese punto de vista, también hay que cuidar ese grupo que da el 80% del empleo en Chile, ya aproximadamente o más, que con regulaciones como esta y con cierta ambigüedad pueden verse bastante afectadas. Eugenio Guzmán ha criticado 2 veces la ambigüedad. Jorge a mí no me parece que esta sea una de aquellas ambigüedades con las cuales la inversión privada no pueda subsistir, Eugenio. Me parece de nuevo que es una exageración. O sea, lo que aquí está dicho es, 1, señor, usted no puede traer trabajadores de fuera. Completa certeza. No hay ambigüedad en el proyecto que lleve a pensar de que alguien podría traer trabajadores de fuera. Los que están adentro, usted les puede cambiar los turnos y los horarios. Esa cuestión está dicha en castellano claro y por lo tanto no hay en eso ninguna incerteza. ¿Dónde está la incerteza? La incerteza está en un campo bastante acotado. Dice que el empleador podrá hacer en el tipo de funciones que realiza las adecuaciones necesarias con el objeto de asegurar que los trabajadores no involucrados en la huelga puedan ejecutar las funciones convenidas en su contrato de trabajo. O sea, no puede ir más allá de lo convenido en su contrato de trabajo. Pero no es lo mismo que venía haciendo sin ninguna modificación, sino las adecuaciones necesarias dentro del marco de un contrato de trabajo. Entonces, me parece a mí que ciertamente hay una ambigüedad para que sea administrada por los actores y la fuerza que puedan confrontarse en eso, más la dirección del trabajo, etcétera. Pero no me parece que sea una incerteza y una ambigüedad de aquellas que no puedan ser tolerables. A mí me parece que quedan 2 preocupaciones en esta cuestión. La primera es la de las pymes, que ya se ha señalado, ¿no es cierto? Y en eso está la discusión de la negociación interempresas, etcétera, que tendrá que zanjarse todavía porque está tensionada. Y la segunda, yo no sé si en esto estoy teñido por mi experiencia como subsecretario del Interior, pero a mí me parece que lo que preocupa a las grandes empresas es sobre todo niveles de violencia en los actos de huelga. Por lo menos lo que yo percibí como la gran preocupación de ese sector del gran empresario, digamos, era el impedimento que hacían trabajadores contratistas, en el caso de las mineras, o los grupos que sostenían la huelga cuando ésta no tenía una adhesión total, para impedir por vías más bien violentas
el ingreso de otros trabajadores a sus lugares de trabajo, a manejar las micros, a entrar a la mina, etcétera, etcétera. A mí me parece que ese es, por lo menos el que yo percibí, una preocupación muy central en el caso de huelga de los grandes empresarios. Claro, pero déjame decirte, Eugenio Guzmán, déjame decirte dos cosas. Cuando tú, o sea, existe bastante evidencia que obviamente el no reemplazo en huelga tiene efectos en el aumento del tiempo de la huelga, ¿ya? Eso, existe mucha evidencia al respecto. Pero si además tú le agregas... Claro, pero tú lo puedes poner déjame terminar. Pero si a eso tú le agregas cierto grado de incertidumbre que requiere interpretación y por lo tanto tú tienes que ir, ¿no es cierto?, de alguna manera a un juez, ¿ya? O puedes impugnarlo en los tribunales, ¿ya?, del trabajo, qué sé yo, eso te adiciona mayor nivel o un tiempo más largo respecto de la huelga en la medida en que te interrumpe función. Entonces ahí tú tienes a eso me refiero con un nivel de incertidumbre, porque aunque se diga, yo no conozco finalmente el articulado porque todavía no está el articulado definitivo, pero si se dice, mire, las funciones para las cuales fue contratado, bueno, ahí se producen algunas ambigüedades o podrían ser impugnadas en tribunales. Ahora, yo concuerdo contigo que efectivamente las características de la huelga son importantes, o sea, el tipo de huelga que exista, ¿ya? Esto de si el grado de violencia que ya existe. Y en muchas legislaciones de la mayoría de los países de la OSD existen criterios para decir, mire, cuándo una huelga es legal o ilegal, qué tipo de acciones son aceptables y qué tipo de acciones no son aceptables, o sea, impedir el sitting, o sea, el sentarse, el impedir que otros entren, en fin, existe toda una regulación que no tengo y no sé si en este caso van a estar legisladas. Ahora hay una situación en todo este mare magnum de noticias que tenemos comenzando el año, que el gobierno decide hacer los 2 años que le quedan de la acción, de concretar lo que ya se propuso, las reformas que se están implementando en este momento, otras que se están discutiendo, que sigo concluir con eso. Pero hay un problema que sigue latente y que ha pasado durante varios gobiernos y que hizo relación con los capítulos de violencia que se vienen en la Araucanía. En Arauco se han vivido, en la región del Biobío, también en la región de la Araucanía. Desde ayer. Y Camilo, tú que conoces muy de cerca, porque fuiste diputado, ¿esta situación tiene algún camino de salida o, como dicen algunos profesores de antropología cultural, que esto no va a terminar nunca y que siempre va a haber este tipo de conflictos, donde hay además elementos que tienen que ver con las reivindicaciones que son legítimas del pueblo mapuche, pero por otra parte hay elementos que se aprovechan de esta circunstancia y protagonizan capítulos de violencia aguda, y hay otros grupos que en todo este contexto se dedican a robar madera, como ha dicho el subsecretario Alewi, para responsabilizar a grupos presuntamente reivindicadores de la causa mapuche, ¿no? Y que esa madera incluso se la venden a los mismos que comercializan la madera legal, en fin. O sea, hay varios elementos en esta historia. Camilo Escalona. Yo no creo en la teoría de la antropología cultural, no creo. Ya. Porque eso significaría presuponer que hay un pueblo intrínsecamente violento. El pueblo mapuche no es intrínsecamente violento. Yo creo que el pueblo mapuche es un pueblo pacífico. No se sometió a los españoles, es otra cosa. Vieron la pelea durante 300 años contra los españoles y después contra los chilenos. No es un pueblo sumiso. Parlamento. No es un pueblo sumiso. No significa que sea un pueblo violento. Entonces yo creo que es muy peligrosa la teoría de la antropología cultural, porque justifica la idea que hay una violencia inevitable. Creo que fui preciso, ¿no? Es muy peligrosa esa teoría. Ahora, yo pienso que lo que existe y que se ha agravado, estoy de acuerdo con ese diagnóstico, es un asalto al Estado de diferentes grupos, incluido el narcotráfico. Ayer en algunos de los canales dieron hicieron un trabajo, una nota larga que muestra el aumento de la producción de las plantaciones de marihuana en Paraguay y aquí en Chile. En Paraguay y aquí en Chile. Y una de las zonas de crecimiento es la provincia de Arauco, en particular la comuna de Cañete, limítrofe con la comuna de Tirúa, donde se han producido los últimos acontecimientos más violentos. Dicho de otra manera, en mi opinión, hay bandas organizadas de delincuentes
en que se vincula el narcotráfico, el incendio y la quema de maderas, la especulación con el uso del suelo, la generación de un clima de desgobierno, de ausencia de autoridad pública para imponer la ley del más fuerte. ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde está la inteligencia policial? Es la pregunta que podría hacerse cualquier auditor del Primer Café. Claro, lo que pasa es que Carabineros yo creo que está siendo amagado en su autoridad, porque ayer iban los camiones custodiados por Carabineros y fueron baleada la caravana por incendiada con la presencia de Carabineros. O sea, hay un desafío a la autoridad mayor de grupos que quieren establecer una situación de desgobierno de manera que la autoridad pierda el control de la situación e impere la ley del más fuerte. Yo creo que frente a eso la comunidad nacional tiene que reaccionar con vigor. No estoy de acuerdo con decir de que este es un conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. Yo creo que eso es una manera de camuflar una situación muy delicada de un asalto a la autoridad del Estado que grupos organizados están generando en la situación de la Araucanía. ¿La mirada de Eugenio Guzmán? Bueno, yo comparto eso porque reviste. Oye, aquí nunca están en desacuerdo ustedes tres. ¿Cómo que no? Si me trató de aquí ¿Qué te trató Correa de qué? y me dijo que estaba de acuerdo. ¿Tuviste que me...? Pero no te trató mal, digamos. No, bueno, porque es un caballero. Discrepo de Eugenio Guzmán. Un caballero, sí. Pues, no sé, aquí es sutil. Es sutil. Correa es sutil. Falta café en el Primer Café, claro. Falta café con malicia. Claro, más o menos. Claro. No, mira, a ver, no, cuidado, porque ahí puede ser más explosivo, ¿no? Bueno, otro tipo de efecto. A ver, no, si yo concuerdo absolutamente en el sentido de que aquí hay un tema de desafío al Estado, y lo que pasa es que se ha ido confundiendo. Los propios sectores y los propios actores han tendido a ver el tema como la cuestión mapuche. En consecuencia, todo lo que aquí ocurre es un asunto que tiene que ver con una cuestión mapuche, cuando aquí estamos enfrentados y uno tiene que separar agua respecto de grupos que hacen este tipo de acciones que son tremendamente desafiantes. Cuando uno ve los procesos similares en países como Canadá o Australia o Nueva Zelanda, no estuvieron cargados con este tipo de conducta. Entonces había una ineptitud para abordar el tema. Yo creo que también en esto nos ha acompañado las regulaciones. Yo entiendo la buena intención de ciertos sectores que quisieron decir, mire, la tierra es un elemento central y vamos a crear una ley en donde las tierras se van a mantener en una lógica de posesión de propiedad por la vía comunitaria. Bueno, eso no ha resultado en la práctica. Ya no ha resultado porque evidentemente van creciendo las comunidades, van teniendo otras demandas, se van modernizando, etcétera, etcétera. Entonces, resumen, yo creo que tenemos que separar claramente lo que son grupos que desafían toda forma de autoridad y legalidad con el problema que enfrentan algunos sectores del mundo mapuche, que está bastante encapsulado en ciertas comunas o en ciertas comunidades, pero no en todas. Ahora, el problema es cómo se puede resolver del punto de vista jurídico institucional, Jorge Correa Sudil, porque aquí se han hecho mesas de trabajo, puntos de encuentro, la mesa del Ñelol hizo el gobierno de Piñera, este gobierno también ha montado instancias de debate, de discusión. Aquí estuvo el presidente de la Corte Suprema ayer y dijo que no era partidario, por ejemplo, que el presidente de la Corte de Apelaciones de la Araucanía participara en estas instancias, porque él lo que tiene que hacer es examinar los hechos al final de cuentas. Obvio. Y aplicar sanciones, pero no participar no puede ser un actor en la búsqueda de soluciones, porque esa no es la tarea del Poder Judicial. El Poder Judicial está para aplicar la ley, dijo el profesor y abogado Hugo Dolmech. Yo como ¿Profesor? Camilo Escalona voy a mantenerme fiel a mí mismo. Estos problemas no se solucionan, Sergio Campo, y todo aquel que ofrezca una solución al problema mapuche me parece que está tratando de vender pildoritas por un problema muy serio. Yo estoy de acuerdo con Camilo de que la violencia no es inevitable. Pero yo quiero decir que una tensión es inevitable. O sea, aquí el Estado de Chile se apropió de mala manera
y entregó a los colonos las tierras que estaban en poder de Mapuche. Y el problema es que eso fue hace 3 generaciones atrás, pues si eso hubiese sido hace 3 años atrás, bueno, uno devolvería las tierras, digamos, pero cuando son 3 generaciones de personas que han laborado, 5. O 5 generaciones que han laborado esas tierras, devolverlas no es fácil. Ahora, yo pasé 5 años tratando de responder esa pregunta, Sergio Campos, y no logré, y no soy un experto en el tema mapuche, y no voy a pretender ahora serlo. Pero hay algunas cosas que yo creo que no podemos hacer mal, no podemos seguir haciendo mal. A este problema, a esta tensión, a esta dificultad inevitable que tenemos que administrar, no solucionar, que tenemos que encauzar de una mejor manera, no le podemos agregar algunos elementos que le hemos ido agregando cada cierto tiempo el Estado de Chile y que son muy nefastos. 1, favorecer la especulación de tierra. La política de tierras no puede favorecer la especulación, no puede favorecer a los grupos violentistas, porque entonces usted incentiva la violencia. Y a veces lo hemos hecho, y yo creo que ese es un error gravísimo que hemos cometido. Entonces, no sigamos haciendo en la política de tierras, si es que la va a haber, lo mismo que hemos hecho mal muchas veces. 2, usted tiene necesariamente que reforzar la acción del Estado en esos territorios. Y cuando yo digo reforzar la acción del Estado, no estoy pensando solo en policía, estoy pensando en policlínicos, estoy pensando en asistencia técnica, estoy pensando en riego, estoy pensando en infraestructura, estoy pensando... el Estado de Chile está siendo desafiado, los grupos más extremos pretenden sustituirlo, como dice Camilo, y eso ciertamente es así, y el Estado de Chile no tiene la suficiente presencia en el sector. Y lo tercero, claro, es que tenemos que ser más eficientes policialmente, y ahí hay fórmulas mejores y peores. Yo creo que no hay fórmulas mágicas, pero no podemos agregarle ingredientes a un problema. No podemos permitir que siga habiendo un mercado paralelo de la madera, porque entonces estamos premiando la delincuencia. Y eso hay que combatirlo muy fuerte, hay que combatir muy fuerte con impuestos internos, con policías, con el mercado paralelo de la madera. Hay que quitarle el beneficio a los violentistas en la política de tierra, y hay que reforzar la presencia del Estado en el lugar, y eso toma tiempo y toma recursos. Una precisión. Nos queda nada. 30 segundos. Yo creo que una cosa es la diversidad cultural, que no se puede borrar. Chile siempre pretendió durante 200 años entenderse a sí mismo como un país de una raza única. Eso no es así. Tenemos inmigraciones como las de yugoslavo, croata y ahora una tremenda inmigración de nuestros vecinos de Perú. En fin, tenemos la instalación del pueblo mapuche antes que llegaran los españoles. Tenemos naturalmente el mestizaje, que es la mayoría de la población. O sea, somos un país que tiene una diversidad cultural. Y esa se va a mantener, y no se puede uniformar. En esa idea la comparto con Jorge Correa, pero no hay que desplazar de esa idea o extraer de esta constatación el criterio de que en consecuencia conflictos violentos son inevitables. Hace rato se terminó el tiempo, pero seguimos conversando aquí en el Primer Café, una nueva mañana en Cooperativa. Hoy día estuvieron Camilo Escalona, Jorge Correa Sutil y Eugenio Guzmán, a quien le agradecemos la gentileza de estar aquí, y los esperamos la próxima semana sin falta. Hasta la vista, señores. Muchas gracias.